Empecé a trabajar con 14 años y entré el 9 de marzo del año 71. Y con 14 años empecé a trabajar en Bernardo Alfageme. Ahí empezó mi vida laboral y personal. Con 14 añitos, cuando las cajas de las sardinas pesaban mucho más que yo. Pues en el año 61 yo me acababa de casar y el pueblo se quedaba vacío porque empezó la inmigración. La mayoría de la gente se iba a Bilbao, a Madrid, a Barcelona, al extranjero, y nosotros teníamos negocio de confitería. Y claro, como se iba la gente, el negocio se iba al tacho. Y tenía aquí una prima en Vigo, que nos habían invitado cuando nos casamos a venir de luna de miel y tal, y aprovechamos para venir a conocer Vigo, ya con la idea de ver si había trabajo por aquí. Que marchar tamén a traballar, e traballábamos por temporadas, eu empecé a traballar por ir un pouquiño a axudar o sueldo da casa porque non había, pero despois empezoume a gustar, non a gustarme o traballo, a gustarme porque quería ganar un duriño, unha pesetiña. Acórdame que a primeira semana que cobrábamos por semana, cobrara 700 pesetas. Era un sueldiño. Eu aí empecé a coller cariño, hasta que terminei prejubilada, non parei. Mi labor fue desempeñar muchísimas cosas, claro, porque empecé trabajando limpiando atún, limpiando pulpo y muchísimas cosas, sardinas sobre todo, y sobre todo empacando latas de atún, que en donde eché mucho más tiempo que en ningún otro sitio. No se me olvida que precisamente la anécdota fue que fui a trabajar, preparadita para trabajar, y había venido Franco a visitar Vigo aquel día. Y nos dijeron que a casa o a recibir al caudillo. Y nada, empecé en el almacén, estuve allí un año justo estuve en el almacén. Yo me acuerdo que me llamó don Antonio un día a su despacho y me dijo eso: desde este momento queda usted nombrada telefonista oficial de la casa. Bueno, pasé a la oficina de fabricación y allí estuve en el teléfono bastante tiempo. Después me hicieron una oficinita para mí a la entrada. No sé si habéis ido alguna vez por allí. Pues había, si nada más entrar a la izquierda, estaba donde yo estuve toda la vida. Y empecé a trabajar haciendo cajas de cartón y estuve 4 años en ese primer puesto. Para llegarle a la máquina, para hacer ese trabajo, le tenía que meter a los pies debajo 2 palés, porque no le daba la altura. Era muy pequeña y desarrollé allí dentro. Sí, empecé de pinche, puxeronme de segunda, despois de primeira e a terceira de capataza de encargada. Teníamos comedor, llevábamos la comida para calentar o para hacer, que teníamos cocineras. Sí, había cocineras, porque a los hombres pagaban una cota y le hacían la comida y se la compraban y todo. Y a las mujeres no, las mujeres tenían que llevarlo. Íbamos e viñamos a pé, solo que algunhas veces viña un autobús todo destartalado de Oia, que traía homes viña cargado de homes para barreras, e esperábamolo en Coruxo, e nos íbamos no medio daqueles homes todos hasta Alcapre, e outras veces a pé. Eran 13 kilómetros andando, Entonces íbamos polo monte, e unha vez, bueno, máis que unha vez, pero unha vez acórdome que den un tropezón e tiñamos que levar a comida da casa e caín de unha caída e esparramóuseme toda a comida polo chan. E veña a collela outra vez de novo para metela no bolso e para que me fixeran a comida a mediodía. Estaba el doctor Peteiro, tenía él su enfermería. Sí, si te encontrabas mal se lo ibas a contar, era también como de la casa. Y aún sigo manteniendo mucha amistad con él. Está muy mayor ya, pero ahí está. Pero sí, nos trataba muy bien. Y una enfermera había también. La enfermera cambiaba. Yo creo que conocía a 2 o a 3. El doctor no, siempre fue el mismo. Y no fue al principio. Ya llevaba yo allí unos años cuando se empezó a tener la atención médica.
Y después me casé, también estando en Alfa Geme, tuve 2 hijos y para mí Alfa Geme fue muy importante porque con ella hice mi vida, hice mi casa, compré mis coches y la vida, pues hombre, con hijos no era fácil salir de casa a las 6 de la mañana y llegar a las 8 de la noche a casa. Entonces, menos mal que yo tenía a mi suegra, tuve la gran suerte de que no tuve que ir a guarderías ni nada por el estilo. Entonces ella me ayudó muchísimo con mis hijos y todo sobre ruedas, vamos, para mí. Pues al año de casarme, en el 89. Y muy bien, yo ahí estuve muy contenta siempre, porque tenía un horario genial, nos pagaban divinamente, teníamos un uniforme súper completo, calzado, mandiles, súper completo. Y yo toda la vida estuve muy contenta. Después, cuando nos pusieron jornada, sí que fue mucho más llevadero, porque después empezábamos a las 7 y salíamos a las 3 de la tarde. No era lo mismo que salir a las 6 y a las 8. En el 78 empecé a trabajar y después, años más tarde, no sé, pero bastante más tarde, fue cuando aún empezó la jornada, muchísimo tiempo. Echamos trabajando de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Media hora o 1 hora para comer porque había mucho trabajo, entonces había que currarse, claro, porque la conserva se estropeaba, no era una cosa que podías dejar para otro día, había cosas que había que hacer sí o sí, y si se estropeaba una máquina o así había que quedar a trabajar más horas de lo normal, porque si no, claro, la sardina se estropeaba, el atún se estropeaba y entonces había que hacerlo sí o sí. Después, bueno, me casé, tuve un hijo, me quedaba mi madre con él de principio y al año lo mandé a la guardería. Ahí ya, yo trabajaba mañana y tarde, trabajaba de 9 a 1, de 2 a 6, los turnos, tenía el turno partido. Y velaba muchísimas horas, salíamos de trabajar a las 10 de la noche, muchísimo. Y me pusieron jornada intensiva al año de casarme. Una tristeza, porque yo era muy pequeña cuando entré ahí, muy pequeña. Y siempre, aparte yo, el trabajo para mí, para mí esa empresa y el trabajo era algo que me comía, que yo, me gustaba trabajar y aparte gané mucho dinero en esa empresa, mucho, porque trabajábamos en el tiempo del berberecho, en la campaña de la sardina, horas y horas y horas, no las pagaban. Por lo que yo estoy informada, nos la pagaban de maravilla. Nosotros, yo no sé las demás compañeras si tienen algunas quejas, pero yo la verdad, te digo de verdad, yo no tengo queja ninguna. Incluso se trabajó algún sábado para sacar trabajo que por la semana no había. Y ya te digo, me encantaba mi trabajo, era algo fenomenal y Alfa Geme, claro, supuso para mí toda la vida. No tengo palabras para decir lo que supuso Alfa Geme, es algo grandioso. Cuando fue que empezó a ir mal, pues lo pasamos muy mal, estuvimos encerrados mucho tiempo y de hecho a mí por el estrés pues me salió vitíligo, algo que me salió por no cobrar, por la presión que había en la empresa, con mis amigos. Y ya digo, Alfa Geme para mí lo fue todo.